Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. Los primeros rayos del sol se filtraban con una crueldad innecesaria por las ventanas de la alcoba nupcial del señor Diavalón. En el suelo, Rin Tosaka soltó un quejido sordo. Sus párpados pesaban como si estuvieran sellados con plomo y, al intentar abrirlos, el mundo le devolvió una punzada eléctrica que le recorrió el cráneo. El castigo inevitable por los excesos de la noche anterior. Apoyándose contra el borde de la cama, Rin intentó incorporarse con movimientos torpes y lentos. Su visión era un lienzo borroso de colores y sombras. ¿Por qué estoy en el suelo?, se preguntó, mientras el eco de una borrachera monumental nublaba cualquier intento de memoria lógica. Sus recuerdos eran fragmentos dispersos, piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Shiro Arturia despierten, balbuceó con la voz pastosa y cargada de somnolencia. ¿Quién de los dos me empujó de la cama? A pocos centímetros, el movimiento comenzó. Shiro y Arturia dieron señales de vida, emergiendo lentamente del letargo. Shirou, aún atrapado en la duermevela, sintió un peso cálido en ambos brazos. Estaba confundido. La voz de Rin sonaba extrañamente distante para estar, según sus sentidos, justo a su lado. Sin embargo, cuando Rin finalmente logró enfocar la vista y el mundo dejó de dar vueltas, el aire se le escapó de los pulmones. Allí, en la cama que compartía con su esposo y la rey de los caballeros, yacía una tercera figura que no pertenecía a ese cuadro. Lyanna Stark. El primer instinto de Rin fue negar la realidad. Sigo soñando, pensó, pero un pellizco violento en su brazo y el dolor agudo subsiguiente le confirmaron que aquello no era una ilusión del alcohol. Su expresión cambió al instante. La calidez del sueño fue reemplazada por una máscara de hielo absoluto. Emilia Shirou, dijo Rin, con una voz tan fría que habría congelado el mar angosto. ¿Se puede saber qué hace Lyanna Stark en nuestra cama de casados? El efecto fue inmediato. Shiro y Arturia se incorporan de golpe, como si hubieran sido atravesados por una lanza. Lyanna, despertada por la tensión eléctrica en el ambiente, se levantó asustada, dejando caer las sábanas. El corazón de Shirou casi se detuvo al verla. Lyanna estaba desnuda, y su piel mostraba las marcas inequívocas de la lujuria desatada durante la noche. Arturia, con los ojos fijos en la loba del norte, dejó escapar una pregunta cargada de una peligrosa incredulidad. «Lyanna, ¿qué haces en la cama de mi marido?» Lyanna no encontró las palabras. Su mente era un laberinto de sombras y ecos distantes. Al levantar la vista y encontrarse con las miradas hostiles de las esposas de Loremilla, su rostro palideció hasta quedar del color de la nieve. Se sujetó las sienes con fuerza, como si intentara evitar que su cabeza se estallara. «No lo sé», susurró, con la voz quebrada por la confusión. «Trato de recordar, pero no, lo último que sé es que mi hermano Ned me acompañó a mi habitación». Rin y Arturia intercambiaron una mirada rápida. Por un instante, el velo del alcohol se rasgó en sus propias memorias. Era cierto. Eddard Stark se había llevado a su hermana hacia sus aposentos mucho antes de que la fiesta terminara. «Si Ned te dejó en tu cuarto, ¿qué demonios haces aquí?», espetó Rin, cruzándose de brazos, sin ocultar su irritación. «He dicho que no lo sé», insistió Lyanna, al borde del llanto. Arturia, cuya intuición de guerra rara vez fallaba, observaba fijamente los ojos de la joven loba. No detectó rastro de engaño, solo un terror genuino. «Ella no miente», sentenció la rey de los caballeros con gravedad. Rin, sin embargo, no se calmó.
Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, con los tacones golpeando el suelo como una sentencia de muerte. Mierda, mierda. Estamos jodidos, masculló entre dientes. Si Lord Rickard Stark se entera de esto, no le importará nuestra posición. Podría pedir nuestras cabezas en una pica por deshonrar a su única hija. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos en la estancia comprendieron de golpe la magnitud del desastre. En el norte, el honor era una moneda que se pagaba con sangre. ¿Es posible que alguien esté tratando de incriminarnos?, preguntó Arturia, su mano buscando instintivamente una espada que no tenía cerca. Pero, ¿por qué?, intervino Shirou, tratando de mantener la calma. No tenemos enemigos entre las casas del norte. Hemos sido justos. Rin se detuvo en seco y los fulminó con la mirada. No importa el motivo ni quién sea el culpable, exclamó con frustración. Lo que importa es el hecho. La doncella de Invernalia ha perdido su virginidad en nuestra cama. A nuestra casa esto le traerá problemas, sí, pero para los Stark es una catástrofe. Si esto sale de estas cuatro paredes, la reputación de la casa Stark quedará manchada para siempre, y la de Lyanna caerá al abismo. Lyanna intentó romper el sofocante silencio que pesaba en la alcoba, buscando desesperadamente una salida que no terminara en un rastro de sangre. Puedo arreglarlo, dijo, con una firmeza que apenas lograba ocultar el temblor de sus manos y el miedo que le atenazaba el pecho. No tengo ningún compromiso oficial aún. Si mi padre llega a enterarse, simplemente me negaré a hablar. Inventaré cualquier excusa, diré que el vino me nubló el juicio, pero no dejaré que mis arrastreacciones la semilla al abismo. Arturia suavizó su expresión. Ver a la joven loba dispuesta a cargar con el estigma de la deshonra en soledad, solo por proteger la paz de Avalon, conmovió su espíritu caballeresco. Había nobleza en ese sacrificio. Sin embargo, Rin no compartía esa benevolencia. Sus ojos aguamarinas centellearon con una mezcla de lástima e incredulidad mientras observaba a la muchacha. No lo entiendes en absoluto, ¿verdad?, intervino Rin, y su voz fue tan gélida como el viento del norte. Tu mano en matrimonio no te pertenece a ti, le pertenece al norte. Eres la única hija de un guardián, Lyanna. Tu boda es el puente de acero para una alianza con otra gran casa o el ancla que asegura la lealtad de los vasallos más rebeldes de tu padre. En el tablero de Poniente, no eres una persona, eres una pieza, la más valiosa de todas. Lyanna se puso en pie de un salto, olvidando por un momento su desnudez bajo las sábanas de seda. Sus ojos grises se encendieron con una rebeldía salvaje, el verdadero espíritu de la loba emergiendo entre las sombras de la habitación. Pues me niego, exclamó, con la voz vibrando de indignación. No soy un objeto ni un trofeo de caza para que me subasten como mercancía en un mercado. Mi vida es mía, y no de los señores que se sientan a discutir mi destino sobre mapas y cálices de vino. Arturia la miró entonces con una gravedad solemne. Era la mirada de alguien que no solo había llevado una corona, sino que había sentido como su peso le aplastaba el alma. Has nacido en una posición que muchos envidiarían, Lyanna, sentenció la rey de los caballeros con una gravedad que heló la sangre de la joven, pero ese privilegio no es un regalo. Es una deuda. Viene encadenado a responsabilidades y deberes sagrados que no puedes simplemente ignorar porque te resultan incómodos o dolorosos. Un gobernante no vive para sí mismo, vive para su pueblo, y tú eres una Stark. Shirou, que había permanecido callado observando el desastre, dio un paso al frente cortando la discusión. Basta, dejen de discutir. Su voz, clara y firme, proyectó esa determinación inquebrantable que lo caracterizaba. No podemos dejar que Lyanna afronte las consecuencias sola por algo que no tiene la culpa. Miró a sus dos esposas antes de proponer lo impensable. Hablaré con Lord Rickard Stark. Pediré su mano en matrimonio de manera formal. Es la única forma de proteger su honor y el nuestro. Rin soltó una carcajada seca, mirando a su esposo como si hubiera perdido el juicio. A veces olvido lo idiota que puedes llegar a ser, Emilia, bufó ella. Lord Rickard jamás aceptaría. Ya tienes a dos esposas de linajes extranjeros, y un poder que inquieta a muchos. Darte a su única hija no sería visto como un matrimonio, sino como un acto de favoritismo extremo hacia nuestra casa.
Calmémonos todos, sentenció Arturia, recuperando el tono de mando que solía usar en el campo de batalla. Primero debemos vestirnos. No encontraremos una solución mientras estemos vulnerables y con la mente nublada por el pánico. Sin embargo, el tiempo que Arturia intentaba ganar ya se había agotado fuera de aquellas paredes. En las entrañas del castillo de Avalon, el silencio de la madrugada se había roto mucho antes de que el sol terminara de despuntar. Eddard Stark, consumido por la preocupación tras la agitada noche anterior, había acudido a los aposentos de su hermana solo para encontrar una cama fría y vacía. El pánico, sordo y punzante, lo llevó a buscar de inmediato a su padre y a su hermano mayor. Cuando Rickard y Brandon confirmaron que tampoco conocían el desfile de Lyanna, la chispa de la impulsividad de Stark se encendió. Brandon, con la sangre del lobo hirviendo en sus venas, estuvo a punto de convocar a todos los señores del norte para iniciar una búsqueda a gran escala, pero Lord Rickard lo frenó en seco con una mirada de acero. «No cometas una locura, Brandon», advirtió el guardián del norte. Un alboroto de esa magnitud sin pruebas solo servirá para alimentar chismes que no podemos permitirnos. Recorrieron los pasillos de Avalon en un silencio tenso, buscando rastro de la joven loba. Una posibilidad oscura cruzó la mente de Rickard Stark. Conoció bien el afecto que su hija profesaba por Loremilla, un sentimiento que él había preferido ignorar, esperando que fuera un capricho pasajero. Pero al no encontrarla en ningún otro lugar, sus pasos, seguidos por los de sus hijos, se dirigieron inevitablemente hacia el ala señorial. Al llegar frente a las pesadas puertas de roble de la habitación del señor de Avalon, las voces que se filtraban desde el interior detuvieron el tiempo. Brandon reconoció al instante el timbre de voz de su hermana. El alivio inicial fue apenas un destello, sofocado rápidamente por una marea de ira incandescente. ¿Qué hacía su hermana pequeña en la alcoba de un hombre casado? Con la mente nublada por la furia y el honor herido, Brandon no esperaba llamar. Empujó las puertas con una violencia que hizo que las bisagras protestaran, irrumpiendo en la estancia mientras Rickard y Ned contemplaban, impotentes, cómo el lobo salvaje se lanzaba de cabeza al desastre. Cuando la puerta tocó la pared con estrépito, lo que Brandon Stark encontró lo que quedó helado. En el centro de la estancia, Rin y Arturia intentaban recuperar la compostura, vestidas con una prisa evidente que no lograba ocultar el desorden de sus ropajes. Pero fue al girar la vista hacia su hermana menor donde el mundo de Brandon se tiñó de rojo. Lyanna estaba allí, temblando, con el vestido puesto a medias y el cabello enredado. Como hombre de mundo y experiencias nocturnas, Brandon reconoció al instante las marcas en el cuello de su hermana. Manchas purpúreas, huellas inequívocas de besos y una pasión que no conocía el descanso. No había lugar a dudas. La inocencia de la loba de Invernalia se había perdido esa noche entre aquellas sábanas. La furia, alimentada por la sangre del lobo, estalló en un rugido. Brandon no midió palabras ni jerarquías. Se abalanzó sobre Loremilla con la fuerza de un vendaval, sujetándolo violentamente por la pechera de su túnica antes de descargar un puñetazo brutal que impactó de lleno en el rostro de Shirou. «¡Maldito bastardo!», bramó Brandon, con los nudillos ensangrentados. «¿Cómo te atreviste a poner tus manos sobre mi hermana? Te voy a matar aquí mismo». Shirou recibió el golpe sin intentar esquivarlo. El impacto le giró la cabeza y el sabor metálico de la sangre inundó su boca, pero se contuvo. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, permanecieron fijos en Brandon. Sabía que, bajo las leyes del norte y el honor de un hermano, aquel golpe estaba más que justificado. No opuso resistencia. En ese instante, Rickard y Ned cruzaron el umbral. El cuadro que los recibió fue desolador. Lyanna desalineada y al borde del colapso, las esposas de Shirou tratando de intervenir con miradas de acero, y Brandon fuera de sí, maldiciendo a un Loremilla que aceptaba el castigo en un silencio sepulcral. Lyanna fue la primera en reaccionar. No lo hizo con súplicas, sino con la ferocidad propia de su linaje. Se lanzó contra Brandon y, al ver que su hermano estaba sordo por la rabia, saltó sobre su espalda, forcejeando con él y golpeándolo para obligarlo a soltar a Shirou. «Basta, Brandon», rugió ella, con una voz que vibró en toda la estancia. «Distensión. ¿Qué crees que estás haciendo?». El impacto de sentir a su hermana pequeña golpeándolo logró lo que las palabras no pudieron.
La furia ciega de Brandon se disipó, reemplazada por el desconcierto, y soltó a Emilia. Shirou, manteniendo una calma, se limpió el hilo de sangre que corría por su comisura labial como si el golpe no hubiera sido más que una molestia pasajera. Liana se deslizó de la espalda de su hermano y se plantó frente a Shirou, extendiendo los brazos de forma protectora, desafiando a cualquiera que intentara acercarse de nuevo. Al ver esa postura, Brandon parpadeó, confundido. La idea de que su hermana estuviera defendiendo a su agresor le dio un vuelco al corazón. Quizás, solo quizás, había interpretado mal la escena. ¿No fue este bastardo quien te forzó a su cama?, preguntó Brandon, señalando a Shirou con un dedo tembloroso. ¿Quién te arrebató la virtud? Liana sostuvo la mirada de su hermano, igualando su furia con una intensidad gélida. ¿Quién te dio derecho a asumir eso?, espetó ella, con los ojos echando chispas. Antes de que Brandon pudiera replicar, la voz de Lord Rickard Stark cortó el aire como una hacha de ejecución. Brandon, apártate. Ahora. El patriarca de los Stark avanzó hacia el centro de la habitación. Su sola presencia parecía hacer que las paredes de Avalon se encogieran. Recorrió con una mirada de acero a cada uno de los presentes. A su hija desaliñada, a las dos esposas de Emilia que observaban con cautela, y al propio Shirou, que permanecía impasible. Quiero una explicación, sentenció Rickard, y su tono dejó claro que no aceptaría mentiras. Quiero saber exactamente qué ha pasado aquí. Shirou dio un paso al frente, rompiendo el círculo de protección que Liana intentaba formar a su alrededor. No buscaba excusas, ni adornos, ni la seguridad de un lenguaje diplomático. Miró directamente a los ojos de Lord Rickard Stark con una sinceridad tan gélida que resultó casi ofensiva por su crudeza. Tomé la virtud de su hija, soltó, sin pestañear. Arturia, que estaba a su lado, tuvo que contener el impulso de abalanzarse sobre él para cerrarle la boca de un golpe. La forma tan brusca y carente de tacto con la que Shirou había admitido el acto era suicida, incluso para alguien con sus ideales. El silencio que siguió fue atronador. Ned Stark palideció, incapaz de procesar una confesión tan directa que, bajo las leyes del norte, era prácticamente una petición para ser ejecutada. Brandon, al borde de la apoplejía, hizo el amago de abalanzarse de nuevo sobre el señor de Avalon, pero la presencia de Liana, firme como una roca frente a Shirou, lo obligó a frenarse en seco mientras soltaba un rugido de pura frustración. Rin, viendo que la honestidad brutal de su marido los estaba guiando directamente al patíbulo, intervino con voz tajante para reconducir el caos antes de que corriera la sangre. «Señor Stark, escuche», exclamó Rin, obligando a Rickard a apartar su mirada asesina de Shirou. «No sabemos por qué Liana está aquí, ni cómo llegó. Anoche, decenas de testigos vieron cómo Ned la escoltaba fuera de la fiesta. Mi marido, Arturia y yo nos retiramos juntos a esta habitación ante la vista de todos. No somos suicidas, Lord Rickard. Nadie en su sano juicio raptaría a la hija de un guardián del norte para traerla al corazón de su propio castillo si quisiera ocultar un crimen». Brandon se giró hacia su hermano menor, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tensa. «Ned, ¿la dejaste en sus aposentos?» «La dejé durmiendo», asintió Ned con voz ronca, su confusión creciendo por momentos. «Cerré la puerta yo mismo». Todas las miradas, pesadas como el hierro de una celda, se centraron entonces en Liana. Ella, sintiendo el escrutinio de su familia y el peso de la deshonra cayendo sobre sus hombros, apretó los puños con fuerza. «No recuerdo nada», confesó, con la voz temblorosa pero clara. «Recuerdo que mi hermano me dejó en mi habitación, pero de ahí en adelante todo es niebla. Solo sé que desperté aquí, en esta cama, esta mañana. No sé cómo llegué, ni por qué mis recuerdos se han desvanecido». Lord Rickard Stark permaneció inmóvil, procesando el desastre con la frialdad de una estatua de piedra. Por su mente desfilaban, uno tras otro, los planos que se desmoronaban. Las alianzas políticas, las promesas de matrimonio y los beneficios que la mano de Liana debía traer al norte. Todo se había desvanecido en una sola noche. Observó a Lord Emilia con ojos calculadoras. A pesar de la confesión del joven, la lógica de Rin Tosaka pesaba en su juicio. Había que ser un suicida para intentar algo así de forma premeditada. Rickard empezó a vislumbrar una sombra más oscura detrás del incidente. ¿Alguien había llevado a Liana hasta allí?
¿Acaso Shirou, nublado por el alcohol, solo había sido el instrumento de una conspiración? ¿Era una casa vasalla buscando discordia, o la mano de la corona intentando agitar las aguas del norte? Las posibilidades eran infinitas, pero el tiempo se agotaba. Tenía que contener la vida antes de que la casa Stark se desangrara. Ricard clavó su mirada primero en Lyanna y luego en Shirou, con una severidad que cortaba como el acero valirio. Espero que ambos comprendan la magnitud de las consecuencias de lo que ha ocurrido aquí, sentenció con voz de trueno. Loremilla, ya fuera de manera consciente o inconsciente, el hecho es innegable. Has tomado la virtud de mi hija. Con ese acto, se ha dinamizado las alianzas que debían asegurar el futuro del norte. Luego, se giró hacia Lyanna. Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier golpe. Y tú, hija, con tu honra perdida, no hay casa noble respetable en los 7 reinos que acepta tu mano. Finalmente, Ricard se irguió en toda su estatura, dictando su sentencia definitiva. Tomarás a mi hija como esposa, Emilia. Ya que fuiste tú quien tomó su virtud, no permitirá que el honor de la casa Stark sea arrastrado por el fango debido a tus errores. Y espero un dote, añadió Ricard con voz gélida, que sea capaz de apaciguar la envidia de todas las casas del norte y que compense el daño causado por vuestra impulsividad. Shirou, asumiendo el peso de su responsabilidad con la solemnidad de quien acepta un pacto de sangre, inclinó la cabeza. Se hará como usted disponga, Lord Stark, respondió con firmeza. La mirada del guardián del norte se posó entonces sobre su hija, escrutándola con una mezcla de decepción y sospecha. En cuanto a ti, Lyanna, no sé si esto es el resultado de una conspiración de la corona, de algún traidor en el norte que busca vernos manchados, o simplemente el fruto de tu propia imprudencia. No creas que ignora tu enamoramiento hacia Loremilla. Ricard soltó un suspiro pesado, como si envejeciera años en ese instante. Pero ya nada de eso importa. El tono de Ricard se volvió puramente logístico, el de un general moviendo piezas para evitar una masacre. Regresarás a Invernalia de inmediato. No podemos permitir que ningún señor del norte te vea con esas marcas en el cuello. Volverás aquí solo cuando hayas anunciado formalmente tu compromiso con la casa Emilia. Sin decir una palabra más, Lord Ricard Stark dio media vuelta y abandonó la habitación, con la capa ondeando tras él como una sombra. Ned, que había permanecido en un silencio tortuoso, miró a su hermana con una expresión cargada de sentimientos encontrados, preocupación, tristeza y una pizca de reproche, antes de seguir los pasos de su padre. Brandon fue el último en moverse. Observó la escena, la cama revuelta y a su hermana todavía protegida por Shirou. La furia se había evaporado, dejando solo una incomodidad palpable. Se acercó a Emilia y, tras un momento de duda, le tendió la mano con rigidez. Perdón por lo de antes, masculló, impidiendo el contacto visual directo. Ya que vamos a ser cuñados, espero que todo esto quede en el pasado. Sin esperar respuesta, Brandon salió de la estancia, dejando tras de sí un silencio denso. El destino de Avalon y de Invernalia acababa de quedar sellado en una alcoba nupcial que ahora se sentía más pequeña y peligrosa que nunca. Nota del autor. Hola a todos. Antes que nada, quiero pedir disculpas por haber dejado el fanfic sin actualizaciones durante tanto tiempo. Sé que puede ser frustrante esperar y no ver avances, y realmente lamento la demora. La buena noticia es que ya estoy de vuelta y con la intención de retomar el ritmo, así que empezaré a subir capítulos con más frecuencia. Agradezco mucho su paciencia y el apoyo que le han dado a la historia. También me gustaría saber su opinión. ¿Qué les está pareciendo el rumbo que está tomando la trama? Sus comentarios me ayudan bastante a mejorar. Cualquier sugerencia o crítica constructiva es más que bienvenida. Todo lo que comparten será tomado en cuenta para seguir desarrollando mejor la historia. Gracias por seguir aquí.